La idea, la idea como bien ya lo dijo Aura, pues de este espacio es pues colaborarles con la formación durante este periodo de vacaciones. Primero que todo, muchachos, bueno, me gustaría saber quiénes de los que están aquí presentes no estuvieron en la primera sesión. ¿Hay alguno que no haya estado? Por favor, me levanta la manito o me activa el micrófono y me comenta. Cristian, yo no estuve en la primera sesión. No estuviste en la primera sesión. ¿Quién me hablaba? John, creo. Sí, John Ureche. Ah, listo. Listo, listo, John. Perfecto. Laura, Cielo, listo, Profe, perfecto. yo, Entonces, sí, Nicolás, listo, muy profe, bien. pero es que todo fue por una confusión. Lo que pasa es que en la imagencita pues que mandan en el correo aparecía que la clase iba a estar de 2 a 4, de 4, de A 4 a 6, 6. sí. Sí, señor. Entonces yo me conecté el martes de 4 a 6 y nunca se abrió la sala. Y el correo apenas Sí, me llegó sí. ayer aclarando de que iba a ser de 10 a 12. Listo, listo. Listo, muchachos, perfecto. No hay ningún problema. Veo que Steven, Laura, Cielo, perfecto. No hay problema. Vamos a hacer un breve repaso de que vimos en la clase anterior. Bueno, me voy a volver a presentar porque veo que hay estudiantes nuevos. Entonces, si ya como Aura lo dijo, pues mi nombre es Cristian David Joven. Yo soy ingeniero físico de acá de la sede y actualmente pues estoy terminando la tesis de la maestría en ciencias físicas. Bueno, los estoy acompañando pues porque esta es como mi área, la área que manejo. He estado pues como par tutor, como monitor en la sede de Orinoquía, aquí en Manizales ya un añito largo. También he tenido cursos teóricos aquí, es decir, he orientado física mecánica, física electricidad, aquí como ya como docente. Entonces, pues la idea de este espacio, muchachos, vean que es como prepararlos un poco y solucionar las dudas que tengamos de cara al siguiente semestre que se viene, o también pues darles habilidades de análisis. Por ejemplo, en el caso de este GEA, eh, pues empezó y sigue siendo todavía un GEA de planteamiento de integrales. Sin embargo, las personas que estuvieron en la sesión anterior se dieron cuenta que en esta sesión lo que estamos buscando también es hacer un breve repaso de derivadas. ¿Listo? O sea, lo primero con lo que nos estamos enfocando aquí es con las derivadas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a integrar o cuando tú te enfrentas a un problema de integración, eh, bueno, lo más básico que debes saber para poder integrar son derivadas, ya que son operaciones inversas. Y entonces, con este repasito que estamos haciendo de derivadas, pues podemos llegar a buen puerto y podemos de seguro tener muy buenas habilidades a la hora de integrar. En, en cuanto a lo que se vio la clase pasada, pues aquí tengo un PDF. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? Las personas ahorita que nos pasen la asistencia más tarde, más adelante, van a tener la grabación de la sesión y también se les va a estar enviando un PDF que tiene todo lo que vimos en clase. Entonces, para que lo tengan ahí y lo puedan repasar cuando quieran. Entonces, sí, voy a empezar el repaso de la clase anterior. Va a ser algo rápido, pero si es necesario como recordar un poquito de qué fue lo que hicimos en la sesión de G anterior para, pues, desde ahí empezar pues, a construir la clase del día de hoy. ¿Cuál va a ser la idea de hoy, muchachos? Pues bueno, voy a hacer otra vez, ahorita en un momento hago la pregunta de quienes ya han tenido acercamiento con cálculos y con qué cálculos. Y desde ahí, pues el día de hoy creería yo que vamos a terminar la parte de derivación. ¿Listo? Digamos que tenemos dos clases introductorias, una que fue el martes, otra que es el día de hoy. Y el próximo martes y jueves ya nos enfocamos en lo que es la integral, por qué, cómo se resuelven, cómo las planteamos, que son de las habilidades que buscamos construir a partir de este GEA. ¿Listo, muchachos? Mm, Primero, entonces, muchachos, ¿quiénes de aquí ya han tenido proximidad con las derivadas? Es decir, quienes ya han abordado el tema de derivadas? No tiene que ser en la universidad obligatoriamente, sino ya vieron derivadas, así sea en el colegio. Por favor, me levantan la mano ahí o me hacen listo. Paula nos dice que sí. Una reacción, levantar la mano, un aplauso, bueno, el pulgar arriba, lo que sea. Paula, Natalia, listo. ¿Alguien más ha tenido ya acercamiento? Hernán, veo que también. Jacobo, Juan Esteban, John, listo, perfecto. Veo que hay varios que ya han tenido acercamiento pues con este concepto de la derivada. Listo, entonces desde ahí vamos a partir.
Ahora, mi pregunta es, ¿hay alguien aquí presente que ya haya visto cálculo integral en la universidad? Por favor, me levanta pues también la mano o un pulgar arriba, porque siempre es bueno como mirar cuál es mi público objetivo, es decir, quiénes tenemos aquí en la sesión para ver cómo lo organizamos. John, ¿también has visto ya cálculo integral? No, solo este semestre que pasó vi el diferencial, Ah, pero listo, perfecto. ahí vamos. Listo, listo, muchachos. Entonces estamos bien, está perfecto entonces, porque vamos a ver que vamos a hacer un repasito de derivadas para entrar a ver lo que es la integral, cómo las planteamos, después qué métodos de solución hay. Sin embargo, digamos que los métodos de solución los van a profundizar ustedes en el curso, listo, en el curso de cálculo integral, pero está bien llegar con un poco de conceptos básicos. ¿Por qué? Porque pues normalmente los cálculos siempre tienen una dificultad, digamos, no, ninguna materia es imposible, pero sí tienen dificultad alta, ¿cierto? Entonces está bien que lleguemos con conceptos y todo lo que podamos adquirir en este espacio nos va a servir, ¿listo? Bueno, dicho esto, voy a empezar a hacer el repaso de lo que vimos en la clase pasada. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Por favor, me confirman si ya se está viendo la pantalla. Listo, perfecto. Steven nos dice que sí, Nicolás que también. Bueno, muchachos, básicamente que hicimos la clase pasada, empezamos diciendo que era una integral y habíamos dicho que lo podíamos comparar mucho con una sumatoria. ¿Listo? Que una sumatoria era simplemente sumar diferentes tipos de valores, pero pues para la integral se hace esto, pero no solo cuando hay valores enteros. Es decir, en una integral yo no lo hago solo con 1, más 2, más 3, más 4, sino hago 1 más 1.0001 más 1.0002 y así sucesivamente hasta los puntos que yo quiera. Es decir, esta diferencia entre la sumatoria y la integral es que la sumatoria es para números que son discretos, ¿cierto? Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, cada uno individualmente. Y la integral se hace para espacios que son continuos, es decir, ya sabemos que entre dos números, o mejor dicho, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 2, muchachos? Si yo digo, bueno, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 2? Bueno, está el 1.1, está el 1.2, el 1.3, el 1.4, el 1.5, el 1.6, pero en total, ¿cuántos números hay entre, por ejemplo, el 1 y el 2? ¿Qué creen ustedes? La cifra no es infinita. La cifra es infinita, muy bien. La cifra es infinita y como esa cifra es infinita, pues vean que no podemos hacer una sumatoria, ¿cierto? Porque no puedo sumar cosas infinitas veces una por una. Y entonces ahí empieza a ser útil la integral. ¿Listo? Habíamos visto también que otra cosa fue importante que vimos, vimos operaciones inversas, es decir, vimos que la suma, la operación inversa es una resta, la multiplicación es división, ¿cierto? Las inversas y la potencia, la raíz y el logaritmo, estas tres van muy de la mano y una es operación inversa de la otra, depende de yo que quiera calcular, ¿sí? Recordemos que, bueno, 2 elevado a la 3 da 8, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, entonces aquí el logaritmo me pregunta por el exponente y por último, la raíz cúbica me pregunta por la base, ¿cierto? La base es 2, el exponente es 3 y el resultado es 8. Entonces vean que cada una me da un resultado diferente, pero ellas tres son inversas entre sí. Eso lo habíamos visto. Y entonces aquí el recorderis, ¿por qué habíamos hablado de operaciones inversas? Porque la integral es una operación inversa, pero es operación inversa de la derivada. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante hablar de derivada y de integral. De hecho, eso fue con lo que continuamos. Derivada e integral son operaciones inversas, que geométricamente tenían una definición. ¿Listo? Bueno, ¿qué puse acá arriba? La parte superior son las notaciones. Cuando yo voy a derivar algo, lo hago de y sobre dx o y'. ¿Listo? Estas dos me sirven. Y para integrar, siempre vamos a tener este simbolito, que es como, bueno, sí, este símbolo, ¿listo? Puede ser como un gancho, como un clip, este símbolo más bien. Y gráficamente ellas dos tienen cada una su representación gráfica. ¿Listo? Voy a dejar el chat por aquí de una vez por si hay dudas en algún momento. Entonces, su representación gráfica. Hablábamos de derivada. La derivada gráficamente es la pendiente. Recuerden que la pendiente es la inclinación de una recta que toca en un punto una gráfica. ¿Listo? Eso es la derivada.
Por ejemplo, como ven acá, había una curva que era la azul y su derivada, pues en este punto de acá y ese punto también que está en esta parte superior, yo trazo una línea, una recta y que sea tangente, donde tangente quiere decir que la vamos a tocar en un punto, o sea, la vamos a tocar en ese punto, y la pendiente, vean que la inclinación de esta va muy hacia abajo, va prácticamente así, mientras que esta otra es un poquito más casi horizontal, ¿listo? Y como ven, la inclinación es diferente. La derivada me da esos valores, ¿listo? Los valores de la pendiente de una recta tangente en ese punto. Mientras que la integral, lo que me da, bueno, y lo voy a resaltar acá, como ven, tengo la misma curva, bueno, prácticamente digamos que es la misma. Lo que me da la integral es el área bajo una curva. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Y eso van a ver ustedes en sus cursos respectivamente de cálculo. Esto que estoy rayando acá es lo que me va a dar la integral. O sea, el valor que me dio una integral me va a decir qué área bajo la curva había. ¿Listo? Entonces, bueno, eso así como repaso gráficamente. Después nos fuimos entonces a repasar las derivadas porque obligatoriamente sí o sí vamos a tener que saber de derivadas cuando vamos a ir a integrar. ¿Listo? Entonces, habíamos visto, y aquí les puse un ejemplo práctico. Es decir, bueno, pero esta vaina a mí de derivadas, ¿para qué me sirve? O sea, yo aprendo y sí sé que la derivada de x es 1, que la derivada de una constante es 0, que cuando es un producto tiene una fórmula, que cuando es un cociente tiene otra fórmula, pero digo yo, ¿y esa vaina para qué? O sea, ¿a mí de qué me sirve saber hacer una operación si no sé en qué la voy a aplicar? ¿Cierto? Y entonces, por ejemplo, aquí hay uno de muchos ejemplos que hay, que es, por ejemplo, para la física. ¿Listo? La posición que nosotros llamamos con x, ¿cierto? Y después hablamos de algo de velocidad. Y la velocidad es un cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, y esto lo puedo expresar como una derivada. Y posteriormente la aceleración, cuando yo digo un carro tiene mucha aceleración, es que cambia rápidamente la velocidad con respecto al tiempo y lo puedo expresar como una derivada o como esto que tenemos acá a la derecha, que esto se le llama una segunda derivada. ¿Listo? Que es derivar dos veces. Eso pues lo vamos a ir viendo, pero básicamente es eso. Vean que para la física, entonces si yo tengo una función de posición, puedo encontrar la velocidad y la aceleración, así funciona. Y esto es solo un ejemplo. Hay para ingenieros químicos, para ingenieros eléctricos, electrónicos. Hay muchos ejemplos de cómo se usan las derivadas para aplicarlo. ¿Listo? Y bueno, este fue un dibujito que les hice, donde había dicho cuál era la diferencia. Esto es aceleración, entonces en un tiempo de 5 segundos, un carro normal, digamos bueno, un carro cualquiera, eh, llega hasta 50 metros por segundo, pero si fuera un carro pues de competencias, así a lo rápido y furioso, pues tendríamos que el cambio en velocidad fue mucho más grande y por ende este segundo, este de acá abajito, tendría una mayor aceleración. Pero eso es simplemente un cambio de velocidad con respecto al tiempo y se expresa por derivadas. ¿Listo? Y finalmente, pues bueno, finalmente no, pero sí habíamos visto algunas de las fórmulas de derivadas. ¿Listo? Es decir, cuando la función que voy a derivar es y igual a x, su derivada era 1. Cuando la función a derivar era una n con n constante, es decir, una constante, si y es igual a una constante, su derivada es 0. ¿Listo? Y cuando habíamos visto también cuando es x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Habíamos visto que la suma y la resta servían para separar las derivadas. Es decir, si yo tenía y1 más y2 más y3 o x al cubo más x más 1, podía derivarlo como lo tenemos aquí en la parte derecha, separado. Es decir, primero derivaba y1, luego derivaba y2 y luego derivaba y3. Y como se dan cuenta, y1, que era esta de acá, x a la 3, es este caso, donde iba a ser 3 por x a la 2, según la fórmula, y la derivada de x, que es la primera que tenemos aquí, habría sido 1. ¿Listo? Y la derivada de una constante es este segundo caso y es 0. Entonces, por eso no aparecen tres términos. Pero básicamente eso vimos, que la suma separaba las derivadas y aquí empezamos a anotar las formulitas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Después habíamos visto qué pasaba cuando era una multiplicación con un escalar. Cuando me refiero a escalar, digo, por ejemplo, que fuera y igual a 4 por x.
Cuando pasa esto, este caso es este mismo de acá abajo. Cuando pasa este tipo de cosas, entonces simplemente dejo n, es decir, dejo el 4 y derivo la x. ¿Cuál es la derivada de x? Vimos que era 1, ¿cierto? Derivada de x es 1. Y entonces aquí me hubiera dado que la derivada, es decir, y' para esta función es igual a 4. ¿Listo? Es esta de acá abajo. Tal cual. Entonces, mire que vimos varias fórmulas, la de x, la de n sola, la de x a la n, la suma de diferentes funciones y la de multiplicación con escalar. ¿Listo? La de multiplicación con escalar. Aquí ya tenemos varias de las fórmulas que nos sirven para la integración, diré para la derivación, bueno, que después van a ser para la integral. Y luego lo que hicimos fue ver, ¿se acuerdan que gráficamente por acá arriba yo les dije que la derivada era la pendiente de una recta tangente en un punto? Hicimos dos ejemplos gráficos. Esos dos ejemplos gráficos habían sido este de acá, una línea recta y igual a mx más b, esta era la función, y la habíamos derivado, que su derivada era esta, y nos habíamos dado cuenta que como esta función era una línea recta, pues solo iba a haber una línea tangente en un punto que era ella misma, y su pendiente es 5, que fue lo que dijimos acá. ¿Qué pasa con una función que ya no es una línea recta? Pues lo hicimos abajo. Dijimos que teníamos ahora esta función de acá. ¿Qué hicimos? La derivamos y con la derivada vean que también es una función. Entonces yo en esto que hacía reemplazaba en un punto, es decir, miren en 0, este de acá, en este punto 0, y encontré que la pendiente era 2. Claro, porque si reemplazo x igual a 0, 0 por 2, 0, y me queda un 2, y así reemplazamos diferentes puntos. 0, reemplazamos 1, vimos dónde era el vértice, ¿cierto? Que era menos 1. Pero nos dimos cuenta entonces de eso, muchachos, que vean que la derivada, ya si es una función lineal, pues su pendiente, su derivada debería ser la pendiente. Pero cuando no es una línea recta, sino cuando es una curva, por ejemplo esta, la derivada me va a dar todas las líneas tangentes en diferentes puntos. Por ejemplo, si hubiera un punto acá, la línea tangente sería, sería algo como así, ¿listo? Y entonces esa pendiente sería diferente, pero debería reemplazar x, por lo menos x, que sería el punto en donde está ubicada esa recta. ¿Listo? Y con esto pues habíamos terminado todo lo que fue la sesión pasada. ¿Listo? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un poquito más de algunas fórmulas de derivación y vamos a hacer algunos ejercicios para derivar. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta aquí de este breve repaso de lo que hicimos la clase pasada. Bueno, la sesión pasada de GEA. ¿Tenemos preguntas o está todo claro? Las personas que sientan que está todo claro, por favor, me ponen una manito arriba, un pulgar arriba en el chat. Listo, perfecto. Las personas que sientan que no está claro, pues ahí sí me preguntan, me activan el micrófono o por favor por el chat también me pueden dirigir las preguntas en caso tal. Listo, muchas gracias por responder, Paula, John. Muchas gracias a todos los que me responden. Bueno. Entonces, si no tenemos preguntas, vamos a continuar ahora viendo algunas otras fórmulas de lo que viene siendo la derivación. Me gustaría, bueno, muchachos, les hago una pregunta. ¿La x se reemplaza en la ecuación ya derivada? Juan Esteban, sí, mira. Cuando yo tengo, por ejemplo, mira, digamos, esto mira que es una ecuación. Entonces, mira que esto no me va a dar una sola pendiente. Depende de dónde esté ubicado el x. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tú te fijas, si yo digo quiero encontrar el x en menos 3, mira que aquí ya lo teníamos señalado, quiero saber cuál es la pendiente de esta recta que está acá. ¿Listo? La m. Entonces todavía no la conozco, pero yo sé que está parada en x igual a menos 3. Entonces yo tomo la ecuación derivada y digo, la pendiente en menos 3, pues va a ser evaluar esta ecuación con x igual a menos 3. Entonces yo digo, evalúo y' con x igual a menos 3. Y cuando yo evalúe menos 3, pues ¿cómo me va a quedar esta ecuación? Me va a quedar 2 por menos 3, que sería el menos 6, más 2. Exactamente, es como tabular, tal cual como lo dice Paula.
y me queda un menos 4. ¿Y por qué es importante esto? Porque mira, una pendiente negativa quiere decir que la recta es decreciente, es decir, viene en este sentido. Así viene la recta. Una pendiente positiva quiere decir que va hacia arriba. Y una pendiente cero quiere decir que es horizontal. ¿Listo? Entonces, como es menos 4, ¿qué diría? Esa recta debe ir hacia abajo. Y nos vemos acá, si vemos la recta tangente en ese punto es una recta que va hacia abajo. ¿Listo? Entonces esta m sería menos 4. ¿Listo? ¿Es claro, Juan Esteban? Es como tabular. Como tabular, básicamente, lo que dijo Paula, tal cual. Tú pones X y las vas reemplazando y así tienes las pendientes de todas las rectas que van tocando esa función. ¿Sí queda más claro? Listo, perfecto. Listo, Juan Esteban. Bueno, muchachos, les iba a hacer una pregunta. ¿Qué les gustaría? ¿Que les haga un PDF para cada sesión? ¿O sería mejor, creen ustedes, que les haga un PDF, pues continuarlo? Es decir, yo ya tengo este que lo estoy generando, pero no sé si les gusta más que siga, es decir, cree una hoja nueva y siga trabajando en este PDF. ¿O prefieren que les haga uno por sesión? Ahí sí los escucho, muchachos. Cualquiera de los dos no hay ningún problema. O por ahí por el chat. Uno por sesión, dice Ciel. Listo, ¿qué dice el resto, muchachos? A ver. Bueno, vamos a hacer algo que es bien interesante. Vamos a hacer, pero no tengo cómo ver todas las manitos arriba. ¿Cómo hago? Ya, listo, ya aquí las puedo ver. Sí, aquí ya las puedo ver. Muchachos, me gustaría entonces que me levanten las manos los que están de acuerdo con Ciel, es decir, uno por sesión. Listo, veo una, dos, tres, cuatro manitos levantadas. Listo. Continuando sería mejor para saber en qué parte seguimos. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Hay 5 personas que votaron por uno por sesión. 6 personas. ¿Y quiénes el resto votan? O bueno, ¿quiénes votan entonces porque continuemos con el mismo? Listo, ya bajan la mano. Ahora los que votan con que continuemos con este mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, bueno, ya ahí la democracia ha hablado. Entonces voy a continuar con este mismo PDF. Continúo con este mismo PDF, muchachos. Ahí ya igual pueden repasar lo que tenemos. Recuerden que yo no lo genero acá, este PDF, pues de hecho lo voy a cerrar porque yo lo hago en algo que se llama OpenBoard. Y listo, muchachos. Bueno, a petición de ustedes, quedamos con un PDF continuo. Igualmente, saben que lo pueden separar con esas herramientas, por ejemplo, y los PDF pueden separar el PDF por sesiones. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro tablero, ahora sí, y vamos a arrancar entonces con lo que nos compete para la clase de hoy. Vamos a continuar. Aquí nos habíamos quedado. Vamos a abrir este. Lo abrí en la pizarra y listo, muchachos. Aquí tenemos lo que hemos hecho la clase pasada. Listo, recuerden que este es el tablero que yo uso y de aquí les genero los PDFs, tal cual. Importante, me voy a llevar este título para las fórmulas de las siguientes derivadas que vamos a ver. Aquí estaba lo gráfico que habíamos hecho en la clase anterior. Les genero una nueva página y seguimos hablando de las derivadas. ¿Listo? Entonces, con las fórmulas que tenemos hasta este momento, pues ya podemos empezar a solucionar algunos ejercicios, pero antes de que solucionemos ejercicios, les voy a poner aquí algunas otras formulitas que son bien importantes. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros ya sabemos solucionar cuando las fórmulas, cuando las X se están sumando, se están restando, es decir, cuando las funciones se suman o se restan, pero lo que no sabemos hacer todavía es qué pasa en este caso. Por ejemplo, que tengo un X al cubo más 2 y esto que multiplica a X al cuadrado más 4. En este caso, vamos a ver que esto todavía no lo sabemos hacer. ¿Por qué? Ya sabemos hacer los de la suma, es decir, si a mí me ponen esta individualmente, este término de acá, yo lo sé hacer, y si a mí me ponen individualmente este término de acá, también lo sé hacer, pero cuando están juntos y mezclados, y bueno, mezclados no, más bien, y se están operando con una multiplicación, la cosa cambia. ¿Listo? ¿Cómo cambia? Cambia de la siguiente manera. Yo ahora digo,
Voy a ponerles aquí el asterisco. Recuerden que este asterisco verde quiere decir que es una fórmula de derivación. Entonces, en este caso, voy a ver que cuando tengo y igual a una función y1 que multiplica a una función y2, la derivada, recuerden que la derivada es esta que tiene y con una comita arriba, se llama y'. La derivada de eso es la derivada del primero, es decir, derivo el primero por el segundo sin derivar. ¿Listo? Vean que no le puse la coma. Si no le pongo la coma es que no lo he derivado, más la derivada del segundo. Bueno, el primero sin derivar, ahora cambia. Miren que aquí he derivado el primero por el segundo normal. Ahora, derivo el primero por el segundo, pero ahora el segundo derivado. ¿Listo? Entonces, bueno, yo sé que esta vaina se ve un poquito rara. Y uno dice, hijo de madre, ¿cómo así? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una función y1 y esto es otra función y2. Yo lo separo con y1 y y2, pero esto puede, a veces hay profes que lo separan con f de x o g de x, ¿listo? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo mi función y1, que sería esta, que es la que está multiplicando. Recuerden que aquí multiplica a otra función, ¿listo? Entonces, cuando yo hago esto, digo que la derivada, y', entonces, según eso, ¿cómo sería la solución, muchachos? ¿Cuál es y1'? ¿Cómo es la derivada de y1? Profe, una X al preguntita. cuadrado. X al cuadrado. Sí me va a quedar un X al cuadrado, pero me va a quedar algo más. ¿Qué preguntita tenían por ahí que escuché el micrófono? Profe, en la fórmula, no, eso no va sobre la segunda al cuadrado, o esa es otra fórmula. Esa es otra fórmula, pero muy bien. Ah, Hay ok. otra fórmula también, pero la de multiplicación es esta tal cual, ¿listo? Y1, y'1 por y2 más y1 por y2'. Entonces, yo hago tal cual lo que me dice la fórmula. Vean acá. Y1'. ¿Cuál es la derivada de esta vaina de acá? Ahí va 3x. 3x casi. Al Recordemos que cuadrado. 3x eso, al 3x al cuadrado. cuadrado. correcto, muy bien, muchachos. 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, más, ¿esto queda o no queda? Este 2, ¿cómo es la derivada de ese 2? No queda. No queda, correcto. Entonces esto viene multiplicado por y2, pero y2 normal. Es decir, x al cuadrado más 4. ¿Listo? Y esto más, ahora el primero normal pues es x3 más 2, ¿cierto? Y ahora la derivada del segundo. ¿Cuánto me da la derivada de este segundo? 2x. 2x, correcto, muchachos. Recuerden que esto viene de las fórmulas que vimos anteriormente, pues cuando tengo un exponente, bajo el exponente y resto 1. Es decir, bajo el 2, 2 por x y x a la 2 menos 1, 2 por x elevado a la 1. ¿Listo? ¿Qué es esto que está acá? ¿Listo? En ese ejercicio se puede aplicar distributivo primero y luego derivar. Correcto, Hernán. Entonces, vamos a hacer una cosa y es que lo vamos a hacer de las dos formas. Uno utiliza esta de multiplicación, o sea, cuando yo tengo polinomios, vean que uno puede aplicar distributiva, ¿cierto? Es decir, yo puedo coger y también puedo hacer x a la 3 por x a la 2, distribuir, es decir, multiplicar primero y luego derivar, que también estaría bien, ¿listo? Pero lo puse así para que viéramos este ejemplo. Entonces, ¿cómo me quedaría si distribuyo? Sería x a la 5, ¿cierto? Más 4x a la 3, ¿cierto? Más 2x cuadrado, más 2 por 4, 8. ¿Listo? Entonces, este es el resultado de multiplicar término a término, es decir, aplicar distributiva. Y ahora, ¿qué pasa si yo derivo en este caso? Juan Felipe, es correcto. Digamos que esta sería la manera más fácil de hacerlo. ¿Listo? Es decir, por distributiva, ya si yo derivo esto, miren que no tengo que aplicar esta fórmula, solo derivar independientemente, porque recordemos que la suma me separa términos. Entonces, si derivo una por una, me va a quedar 5x a la 4 más, bajo el 3, 4 por 3, 12, 12, x al cuadrado más 4,
X, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Es claro? ¿Aquí qué hice? Simplemente apliqué distributiva y yo quiero ver que esto que me dio acá va a ser equivalente a la derivada si hago el producto. ¿Listo? Entonces, vean que aquí ya había derivado, pero aquí arriba también puedo multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedaría 3x a la 4, x al cuadrado por x al cuadrado, más 4 por 3, 12, 12x cuadrado, más, y aplico distributiva también acá, x a la 3 por 2x, que sería 2x a la 4, más 2 por 2, 4x. Y si ustedes se fijan, si yo, miren que aquí hay uno de x a la 4 y aquí hay otro de x a la 4. 3 más 2, 5x a la 4, que es tal cual este, y estos de acá. ¿Sí? Sí, es correcto, Juan Felipe. Mira que aquí sí se puede hacer. O sea, para explicárselas les puse este ejemplo. ¿Listo? Es decir, cuando yo tengo una multiplicación, la puedo hacer de esta forma. Pero, muy importante lo que acaban de decir, cuando son binomios, bueno, cuando son polinomios y se está multiplicando, yo primero puedo multiplicar como hice acá. ¿Listo? Como hice aquí, pueden multiplicar primero los polinomios y miren que el resultado va a ser tal cual el mismo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, cuando yo hice la multiplicación y luego hice la derivada, y cuando operé al lado derecho, entonces vean que 3 más 2 me va a dar 5x a la 4. Hay algo con x al cuadrado, solo el 12, más 12x cuadrado, más 4x. ¿Listo? Entonces vean que esto es equivalente. Y está bien, entonces uno dice, ah, bueno, entonces esa vaina ¿para qué me sirve? Es que realmente la regla de la multiplicación, que es esta que está acá, de hecho me dan ganas como de subrayárselas un poco. A ver, cuando tengo esto, me dan ganas como de encerrarles un poco las fórmulas. Pues de hecho así estudiaba yo cuando yo tenía mis cuadernos. Normalmente las cosas que eran fórmulas o cosas importantes las guardaba de esta manera, las hacía en cuadritos así. Cuando yo tengo esto, la solución es esta. Pero bueno, ¿esto entonces para qué me sirve si yo puedo solucionar los polinomios? Es que esta regla normalmente no está pensada para polinomios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues miren que es más fácil multiplicar y luego derivar que hacer la fórmula y luego terminar la operación. ¿Sí ven que es más fácil este camino de acá abajo? ¿Sí es claro que el camino de abajo es más fácil o no? Es más sencillo, ¿cierto? No tengo que acordarme que derivo el primero, multiplico por el segundo normal, luego el primero normal y el segundo derivado. Pero es porque la regla de la multiplicación, la derivada de la multiplicación o del producto, no está hecho para estas funciones. Esa regla de la multiplicación está hecho para funciones que son, De por mal humor ejemplo, soy lo peor. ¿cómo? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, una pregunta mía para ustedes. ¿Si es notorio que es más fácil hacerla por acá abajo, es decir, primero multiplicar y luego derivar? Esta parte de acá es más fácil que la de arriba, pero se llega a lo mismo. Si es claro, por favor, manito arriba. Listo, perfecto. Ahí veo que sí, que hay varias manitos arriba. Jacobo, Juan Felipe, listo. Muchas gracias por responder. Juan Felipe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, esa es la idea. Listo, entonces vean que esa vaina, yo digo, ¿para qué me sirve eso entonces si por acá abajo es más fácil? Es porque esta regla de la derivada del producto no se utiliza casi con polinomios. Esa regla se utiliza, de hecho voy a borrar por acá. Bueno, no, hagámoslo por aquí abajo. Esa regla se utiliza cuando yo tengo una función, por ejemplo, voy a guardar ese x al cubo más 2, pero supongamos que está multiplicando a un coseno de 3x. Cuando yo tengo una vaina así, yo digo, ay, jue madre, esta vaina así no la puedo multiplicar como los polinomios, ¿cierto? Yo digo, pero, ¿y entonces ahora qué hago? Cuando tengo esto, aplico la fórmula del producto. ¿Listo? Está pensado que esta regla del producto, de la derivada de un producto, se utilice cuando las funciones no son polinómicas, o bueno, puede haber una polinómica, pero una diferente, ya sea trigonométrica, logarítmica, exponencial. ¿Listo?
Entonces, aquí sí se utiliza la regla del producto. Ahora, ¿qué vamos a hacer antes de proceder a solucionar este ejercicio? Vamos a ver otras fórmulas, muchachos. ¿Por qué? No hemos visto cómo se trabaja con fórmulas, con el coseno, con el seno, con la exponencial. No hemos visto esos ejemplos. ¿Listo? Esto era un ejemplo para revisar cómo era que se hacía la del producto y que vieran que con polinomios da exactamente lo mismo. Pero lo que vamos a hacer ahora es, les voy a escribir otras formulitas aquí abajo y ya las vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es tomar este cosito de acá, lo vamos a desplazar y les voy a escribir de una vez cómo se utiliza cuando es división. ¿Listo? Pero nuevamente pasa lo mismo. Con división es simplemente tengo una función y1 sobre una función y2 y esta es la fórmula que me mencionaban por ahí. Es muy parecida, ¿listo? Porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada del primero por el segundo sin derivar, pero aquí cambia, no es más, es menos el primero normal por el segundo derivado. Vean que es tal cual la misma de arriba, pero con menos, y aparte, abajo se le agrega lo siguiente, sobre, voy a ponerlo acá con este palito, todo esto sobre el denominador al cuadrado. ¿Listo? Es decir, y2, pero ahora y2 al cuadrado, sin derivar ni nada, pero sí lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Y esta que tenemos aquí es la fórmula de la división de funciones. ¿Cómo derivo división de funciones? Entonces ya vamos a ver cuándo las aplicamos, porque como se dan cuenta en polinomios, pues bueno, la cosa es que en división de polinomios sí ya es un poquito más complejo, ¿no? Porque con división de polinomios, pues no es tan fácil dividir polinomios como lo es multiplicarlos. ¿Listo? Entonces esta es la multiplicación, esta es la de la división. Y esta, pues sí la pueden utilizar inclusive con polinomios, es más fácil, porque como veíamos anteriormente, en la anterior porque se podía multiplicar los dos polinomios, se podía aplicar distributiva. Pero ¿qué pasa entonces si yo tengo, por ejemplo, x al cubo más 2x sobre 3x menos 4? ¿Aquí puedo solucionar esa división? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Puedo solucionar esta división de estos dos polinomios? ¿Será que hay alguna forma de hacer esa división o no habrá? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Bueno, la respuesta es que esta vaina sí se puede hacer. ¿Listo? Esta vaina se puede resolver, pero hay que aplicar división sintética. Bueno, hay veces que uno puede verlo muy claro, ¿listo? Pero cuando no es tan claro, entonces es mejor no hacerlo. No hacerlo me refiero porque se vuelve extenso. Entonces aquí sí es mejor aplicar la regla de la división. Entonces yo digo, y' va a ser igual. Vean que y1 es la de arriba, entonces derivo la de arriba, 3x al cuadrado más 2, que multiplica al de abajo normal. Y el de abajo es 3x menos 4. 3x menos 4 menos, recuerden este menos, que cuando es división es con menos, el primero normal, el primero es el de arriba, x3 más 2x, y el de abajo derivado, que la derivada de esto es 3, sobre el de abajo al cuadrado, que el de abajo sería pues simplemente 3x menos 4, 3x menos 4 y todo elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, veo muchachos que pueden, no había visto que pueden rayar aquí el tablero. Bueno, eso estaría bien interesante para ahorita que hagamos ejercicios.
¿Es claro entonces? Bueno, yo ya resuelvo esto, digamos, ahorita no lo voy a resolver por el tiempo, pero ya, digamos, esta es la aplicación de la fórmula de la división. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Listo. ¿Alguien tiene dudas hasta este momento? Vean que con polinomios la multiplicación es mejor resolver, pero cuando son divisiones ya se vuelve más duro, entonces así aplico la regla. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¿Cómo sería la forma de división sin derivada? Ah, bueno, o sea, primero va a hacer la división. Me pregunta Santiago que cómo hago la división para luego derivar. Listo. Santiago, pues a ver, esto se hace bueno, división polinómica, hay varias formas de hacerlo. Listo. División sintética, si puedo encontrar algo, o sea, división sintética se hace para encontrar raíces. Y si puedo encontrar alguna raíz, puedo cancelar cosas. Pero normalmente esto se aplica como una división normal. Yo haría 3x al cubo más 2x dividido 3x menos 4. ¿Listo? Entonces tú te vas dando cuenta que para que esto pueda restarse con esto, tú deberías multiplicar por un x al cuadrado sobre 3. Bueno, mejor dicho, a ver, sobre 3. ¿Por qué? Si tú multiplicas x al cuadrado sobre 3 por este número de arriba, te va a dar x al cuadrado por x al cubo y 3 sobre 3, 1. El 3x a la 2, ¿cómo lo sacaste? Ah, listo. Aurice, listo. La derivada de x al cubo, recordemos que ¿qué hacía yo? Bajo el 3, dejo la x y le resto 1 al exponente. Entonces sería 3 menos 1. De ahí sale, ¿listo? O sea, este 3x al cuadrado sale de esta parte de acá. ¿Queda claro, Steven? Es la derivada de esta solita. Recordemos que la suma nos las divide. Y entonces después solo derivo el 2x, que la derivada de 2x es este 2. Bueno, entonces sigo acá abajo, sigo en la parte inferior. En esta parte, yo haría multiplicar esto por esto, me daría 3x al cubo sobre 3, entonces me daría menos x al cubo, y aquí pues multiplico esto también por acá, menos 4x al cuadrado sobre 3, pero como pasa negativo, pasa con el signo inverso, entonces aquí como era negativo, pasa positivo, y quedaría 4 tercios de x cuadrado. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí me salté un pequeño pedacito. Aquí vamos a ver qué pasó acá. ¿Listo? ¿Qué era lo necesario? Voy a correr esto un poquito. ¿Por qué? Porque uno cuando hace división de polinomios debe poner todos los exponentes de las x. Esto sería 0 por x al cuadrado más 2x, ¿cierto? 0 por x al cuadrado. Entonces vean que aquí me va a quedar un más 4 tercios por x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces vean que es un proceso largo porque después tengo que buscar polinomios que multiplicados con este, vean que aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar ese mismo 4x y me va a quedar más, mejor dicho, cuando yo haga esta suma, entonces x, esta se me va a cancelar, ¿cierto? Esto me va a dar 0, x al cubo, aquí me va a quedar más 4 tercios de x al cuadrado más 2x. Y entonces tengo que seguir buscando qué números hacen que se me anule. ¿Listo? Entonces, por eso digo que la división es un poco larga y a veces es posible que no les dé exacta. O sea, que también les quede residuo, como a veces en algunas divisiones. Por ejemplo, si ustedes dividen 21 entre 4, eso les va a dar 5, pero les va a sobrar 1. Entonces, ahí ya se vuelve un poco complicado. Listo, listo, Nicolás, no hay problema. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hice acá? Quería hacer esta división para ver si podía hacer la división y obtener un resultado más fácil para derivar solo un polinomio, ¿cierto? O sea, si divido esto, puedo derivar el resultado, como hice con la multiplicación. Pero aquí es más complicado. ¿Qué fue lo que hice? Yo busqué, mira que escribí este polinomio, que es esto que está acá arriba, es el mismo polinomio de acá arriba, lo escribo y el divisor, bueno, aquí voy a dividirlo entre 3x menos 4. Entonces tenía que buscar un número que me anulara este x al cubo. Entonces tengo que multiplicarlo por x al cuadrado sobre 3. ¿Listo? Y cuando lo resto, pues me da 0.
Luego multiplico este x al cuadrado sobre 3 por menos 4 y me va a dar más 4 tercios de x al cuadrado. Y como ven aquí había un 0, se suman y cancelé el x al cubo. Pero digamos que lo dejé un poquito más complicado para x al cuadrado y para x normal. Entonces tengo que ir buscando esos números, bueno, esos números no, esas expresiones algebraicas, porque por ejemplo, aquí yo necesitaría, para que esta vaina cancelara esta otra, creo que uno debería multiplicar por 4 sextos. 4 sextos de x. ¿Listo? Entonces, cuando yo multiplico esto con este 3x, me va a dar menos 4 tercios de x al cuadrado. Y bueno, esto va a dar 0, pero también tengo que hacerlo para el x solito. Y entonces también tengo que multiplicar esto por el menos 4. ¿Listo? Entonces vean que se vuelve muy extenso. En vez de hacer esta división, yo prefiero aplicar la fórmula y vean que ya tengo la derivada acá arriba. Nicolás, ¿queda un poco más claro? Es como dividir, o sea, es literal hacer una división, pero ubicando los polinomios. Si es más claro, sino que uno normalmente no lo hace porque pasa estas cosas. Mira que son, primero te van a quedar fracciones y ya empieza a verse maluca la cosa. Y segundo, pues es largo, porque buscar estos números no siempre es tan fácil. Listo. Bueno, entonces voy a proceder aquí a borrar esta división. El ejemplo sí se los voy a dejar para que, pues si necesitan repasarlo o algo, aquí se los voy a poner. Y listo. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Hay preguntas hasta este punto? Por favor, manito arriba si está claro. ¿Listo? El pulgar arriba, manito arriba. Cualquiera de las reacciones me pueden poner ahí. Y así verificamos. Listo, Steven, Paula, David, Esteban, Natalia, John, muchas gracias. Michelle, gracias. Listo, muchachos, gracias por responder. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Pueden hacerla por el chat o pueden activar su micrófono si desean. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener 3 minuticos. Está claro, qué pena, no me sirvan las reacciones. Listo, Mariana, no hay ningún problema. También me puedes escribir ahí por el chat. Muchachos, vamos a revisar, por favor, todos vamos a abrir el chat en este momento. Vamos a abrir todos el chat en este momento. Y vamos a ver el mensaje que nos envió Aura. ¿Listo? Fue enviado a las 10:50 para todos. Vamos a abrir ese formulario de Google y vamos a registrar la asistencia. Recuerden que es muy importante porque ahí nos envían el PDF y la grabación de la sesión. ¿Listo? Y esa pues nos sirve a nosotros también para llevar la estadística de si vino más gente, menos gente, si les está gustando, si no tanto. Entonces, por favor, abrimos ahí la asistencia y vamos a tomarnos 3 minuticos para rellenarla, ¿listo? Para diligenciar. Cualquier persona que tenga problema con la asistencia, activa el micrófono y me dice o me lo escribe por el chat, ¿listo? 3 minuticos pues para que diligenciemos la asistencia del día de hoy. Daniela, ¿no puedes abrir el link? ¿Estás desde un dispositivo móvil? ¿Estás desde celular o estás desde computador? A ver, computadora. Espera, yo voy a volver a les enviar al link también, ¿listo? Para que intentes de ahí porque está raro. A ver, yo le doy clic.
Ah, listo. Sí, mira, Daniela, que tienes que estar en un correo, en una cuenta de Gmail, ¿listo? O sea que, bueno, tienes que ingresar en caso tal de que no estés, o si no, loguearte ahí en el mismo navegador, es decir, pues entras ahí a Gmail y entras con alguna cuenta y ya te deja diligenciarla. A ver, listo. Bueno, muchachos, ¿alguien más ha tenido problemas alguien con la asistencia o ya está esa vaina? Steven, ¿sabes si ella asistió el día martes? ¿Sabes si tu amiga asistió el martes? Listo, listo. Confirma, porfa, y me escribes por ahí, por el chat. Bueno, muchachos, vamos a hacer entonces una otra vez. Vamos a levantar las manitos los que ya rellenamos la asistencia, por favor. Listo, listo, listo. Listo, listo. Ahí veo que hay varias reacciones. Listo, muchachos, muchas gracias. Gracias por las reacciones. Bueno, entonces continuamos. Quedo ahí pendiente, Steven, a que me confirmes por si cualquier cosa y continuamos acá. Bueno, chicos, entonces, ya vimos cómo se hace con la multiplicación, cómo se hace con la división, ¿cierto? Entonces, importante, para poder aplicar esta de la multiplicación, recuerden que si son polinomios, es fácil. Realizo las operaciones distributivas y encuentro pues el resultado y luego derivo solo un polinomio. Pero recuerden que yo les dije que eso se utilizaba más cuando tenía funciones que no eran operables. ¿Cómo así que no son operables? Por ejemplo, si yo tenía un polinomio que multiplicaba, por ejemplo, un seno, eh, vamos a ponerle de u, ¿listo? Bueno, no, pongámosle de x, al seno de x, ¿listo? Derivada del seno de x, esto sí, muchachos, esta sí, la verdad, esto, lo que es esta, la del coseno y de pronto la del logaritmo, esto sí ya debería ser más de memoria. ¿Listo, chicos? ¿Por qué? Porque esta la van a utilizar de aquí en adelante, en todos sus cursos. Derivada del seno es, ¿cuál será la derivada de la función seno? Coseno. Coseno, correcto. La derivada del seno es coseno de x. ¿Listo? Esta sí, bueno, vemos que son dos funciones trigonométricas, esto es bien importante, ¿no? Y esta, pues, es otra formulita para que también la tengan en cuenta cuando los pongan a derivar o seno o coseno. ¿Listo? Las voy a encerrar aquí también rápidamente. Y vamos a pasar con la invertida. Es decir, bueno, igual las de todas las trigonométricas, esas las pueden consultar en internet, las encuentran todas. Aquí les voy a dar estas dos que son las más básicas. Y la de coseno, ¿cuál es la derivada del coseno de x? Correcto. Muy importante, muchachos, porque esto, y yo sé que esto les va a pasar, esta vaina los va a confundir de pronto un poquito. La derivada es menos seno. ¿Listo? No pueden olvidar ese menos. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, y esto pasa mucho, que se les olvida cuándo es menos y cuándo no. ¿Listo? Entonces eso tienen que tratar como de buscar alguna estrategia para que no se les olvide cómo es esa vaina. ¿Listo? Porque eso pasa mucho y me ha pasado en varios cursos que uno confunde las del seno y las del coseno, en derivada y en integral. ¿Listo?
porque ya vamos a ver algo más adelante y es que la integral es inverso de esto. Es decir, si yo derivo coseno, me va a dar menos seno, pero si yo integro seno, la integral de seno es como devolverse, daría menos coseno. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante, pero es bien importante porque aquí uno no se confunde. Uno dice derivada de seno, coseno, derivada de coseno, menos seno. Pero cuando uno le mete integral es esta vaina, pero al revés. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de eso, vamos a empezar la otra semana con eso, pero es para que lo tengan en cuenta. Estos signitos no se nos pueden olvidar. Ahora, vamos a anotar por aquí otras dos, la del logaritmo y la de la exponencial. Bueno, voy a llevar esto también para la otra página que les voy a hacer acá. Creemos una nueva, la ponemos acá. ¿Qué otras fórmulas entonces necesitamos? Vamos a hacer la fórmula de la función exponencial y igual a Euler elevado a la x. Derivada de Euler elevado a la x es... Esto es bien interesante porque la derivada de Euler elevado a la x es el mismo. ¿Listo? Pero solo si está la x solita. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, que se llama regla de la cadena, es lo siguiente que vamos a ver, pero en este caso, si yo tengo una función e, por ejemplo, elevado a la 3x, ya la derivada no es Euler a la x, ¿listo? La derivada en este caso es igual a Euler a la 3x, pero lo multiplico por la derivada de lo de arriba, ¿listo? ¿Cuál es la derivada de x, muchachos? Habíamos visto que la derivada de x era 1. 1, correcto. Entonces esto es como si arriba fuera por 1, ¿listo? Entonces aquí no afecta, pero abajo, ¿cuál es la derivada de 3x? 3, correcto. Entonces vean que aquí sí me afecta. Y asimismo, si yo tengo, por ejemplo, y igual a Euler elevado a la 2x cuadrado, la derivada va a ser igual a Euler a la 2x cuadrado, ¿listo? O sea, yo dejo el Euler normal, pero lo multiplico por la derivada de lo que lo estaba elevando. Es decir, la derivada de 2x al cuadrado es, bajo el 2, me queda 2 por 2, 4, y el x me queda a la 2 menos 1 por 4x. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo sintetizo esto en una fórmula? Esto es algo que se llama regla de la cadena, ya lo vamos a ver más adelante, pero para sintetizar, la fórmula de y sería igual cuando Euler está elevado a una función u, o bueno, más bien, cuando Euler está, vamos a seguir la misma notación, cuando Euler está elevado a una función y1, la derivada es igual. Dejamos el Euler tal cual, o sea, Euler elevado a la y1, pero multiplicado por y1 la función derivada. ¿Listo? Así lo vamos a anotar y esto se llama regla de la cadena, que ya lo vamos a ver, pero esta sería una fórmula general. Euler elevado a la y1, su derivada sería Euler, el mismo Euler elevado a la misma y1, pero multiplicado por la derivada de esa función. Y si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que hicimos arriba en todos los casos. ¿Listo? Esto es la derivada de la función exponencial. Y vamos a cerrar, pues, estas formulitas rápidas, porque estas son fórmulas rápidas, con vamos a cerrar esta con la derivada de algo que se llama el logaritmo. ¿Listo? Entonces, yo tengo que y es igual al logaritmo. Uno normalmente lo escribe como logaritmo natural. Vamos a ponerlo así, logaritmo natural de x. Y la derivada, es decir, y' va a ser igual. La derivada del logaritmo natural se conoce, bueno, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Correcto, Paula, muy bien, eso es 1 sobre x. ¿Listo?
Pero esta también se puede hacer con regla de la cadena. Es decir, ¿qué pasa ahora si yo tengo y igual al logaritmo natural de 4x? La derivada de esta vaina se me vuelve la derivada de lo de arriba, que sería 4 sobre 4x. Bueno, esto al final va a dar lo mismo, ¿listo? F' sobre f. Bueno, esto también da 1 sobre x. No contaba con este pequeño ejemplo. Vamos a borrarlo. Pero, pues porque nos va a dar lo mismo, ¿listo? Entonces, digamos que no suma mucho a lo que estamos haciendo acá. Pero digamos que ahora tengo esto. Logaritmo natural de 3x al cuadrado. ¿Listo? Si yo tengo logaritmo natural de 3x al cuadrado, la derivada de eso ya no va a ser 1 sobre x. Porque la fórmula es f', es decir, lo de adentro derivado, que sería 6x, ¿cierto? Bajo el 2 por 3 y resto 1 al exponente, sobre la función original, 3x al cuadrado. ¿Listo? Bueno, que esto finalmente se va a convertir en un 2 sobre x con x al cuadrado se cancela, 2 sobre x. ¿Listo? Entonces vean que aquí la derivada puede cambiar, eso no es una fórmula estándar, depende de cuál sea la función, 2 sobre x, de cuál sea la función que está dentro del logaritmo. Y a esto también se le puede hacer una generalidad. ¿Listo? ¿Cómo escribiría la fórmula yo? Más bien, ¿cómo la escribiría? No, más bien, ¿cómo se las voy a escribir? Porque es lo más general. Uno dice, cuando voy a derivar un logaritmo, y igual al logaritmo natural, aquí, recuerden que cuando yo hablo de funciones, ya no pongo x ni pongo nada de eso, pongo y1. ¿Listo? Logaritmo natural de una función y1, entonces va a ser y' igual a la derivada de esa función f' sobre f, es decir, y1' sobre y1. ¿Por qué dio 2 sobre x? Ah, bueno, porque básicamente acá arriba, claro, yo le puedo sacar tercera 6, tercera de 6 es 2 y tercera de 3 es 1. O sea, 6 sobre 3, que sería el 2, y x sobre x al cuadrado me va a quedar un x abajo. Pero eso viene, o sea, de manera más clara, eso viene porque es que esto es una fórmula. Mira, la fórmula es de la siguiente manera. Cuando yo tengo el logaritmo de una función, ¿listo? Su derivada va a ser la función prima, es decir, la función derivada, sobre la función normal. ¿Listo? Esto es por fórmula. Entonces, claro, si mi función era 3x cuadrado, la derivo y la derivada de 3x cuadrado es 6x sobre la función normal que era 3x cuadrado y luego hago las operaciones algebraicas respectivas. ¿Listo? Daniela, ¿queda claro? ¿O hay dudas en este punto? Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, ya con estas fórmulas, hasta aquí voy a ponerles unos 2 o 3 ejercicios para que los resolvamos. ¿Listo? Y para que apliquen las fórmulas que tenemos. Vean que tenemos estas de acá, la de la multiplicación, la de la división, la del seno y el coseno. Esto digamos que es análisis gráfico, es ver cómo me sirven gráficamente, pero también teníamos otras formulitas que son las que están acá, que también se las voy a encerrar de una vez para que las tengan. ¿Listo? Esta y su respectiva derivada, que sería esta. Tenemos esta de ya de cuando ya es una constante y su derivada es 0. Y tenemos esta de x elevado a la n. Bueno, aquí las había como pegado un poquito, pero no pasa nada. Y acá abajo esta última.
esta fórmula cuando suma, recordemos que cuando suma se separan las derivadas, es decir, se pueden hacer individualmente como lo teníamos acá. ¿Listo? Y la de multiplicación, pero vean que es importante. Aquí esto es multiplicación con constante. ¿Listo? Multiplicación con una constante. Ay, yo sí, esa línea no está quedando tan recta como las otras. Ahora sí. Muchachos, preguntas hasta este punto, mientras termino acá de encerrar las formulitas que ya teníamos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, sugerencia? Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Para ejercitar, profe, qué pena que no se conectó tampoco. Ah, Auris, que no se había conectado. ¿Al correo? ¿O qué? Porque lo que me decía era que llenara la asistencia, ¿no? Listo. Ah, bueno. Ah, listo. Listo, Steven. Entonces, porfa, si me regalas el correo electrónico de tu compañera. ¿Listo? Dile que te mande un correo y me lo mandas aquí por el chat y ahí le compartimos los documentos. ¿Listo? El acceso a la carpeta. Bueno, muchachos, entonces sí, vamos a trabajar aquí con algunos ejercicios. Eh, Vamos a decir, quiero que deriven, bueno, ejercicios. Pongámosle acá. Vamos a hacer ay, ejercicios. Bueno, vamos a decir que vamos a derivar las siguientes funciones. Vamos a derivar las siguientes funciones. Y para eso vamos a tener un tiempito. Cualquier duda que vayamos teniendo, la vamos comentando en el chat. Vamos a tener esto. 4x menos 3 que multiplica a 3x más 2 que multiplica a Euler elevado a la 2x. Primer ejercicio este. Segundo, miren que aquí hay mezclas de varias fórmulas que tenemos. Segundo ejercicio. Seno de x dividido x al cuadrado menos 4x más 3. Listo, vamos a hacer este de arriba, este segundo de acá. Y hagamos uno con logaritmo, estaría bien. Hagamos, normalmente cuando uno le ponen ejercicios en cálculo ya son de este estilo. Inclusive hay unos que son bastante complicados, pero digamos ya van siendo de este estilo. Mezclan tipos de funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, como tenemos acá este seno. Listo, vamos a hacer aquí una que ya logaritmo natural de el coseno de x. A ver, con qué mezclamos esta vaina? Listo, mezclémosla con esto. Por la exponencial, no, mezclémosla con otro logaritmo. Por el logaritmo natural de 4x al cubo menos 2x. ¿Listo? Vamos a hacer estos tres ejercicios, muchachos. Mezcla, multiplicaciones, sumas, recomendación. Bueno, no, háganle ustedes, abárquenlo y ya ahorita, si tenemos muchas dudas, voy dando recomendaciones. Estoy atento a las dudas que vayan teniendo. ¿Listo, muchachos? Entonces, háganle, miren las fórmulas que tenemos, empiecen ahí a rayarle a ver cómo podríamos sacar estos ejercicios. Y así de una vez, pues más o menos así es literal cómo
se evalúa o cómo se está evaluando actualmente en la universidad. Uno da las formulitas y cuando se encuentra entonces uno con esto, ya uno dice, ay, hijo de madre, ¿cómo así? Esa vaina está muy extensa y está como muy compleja. Pero pues aquí es donde se está viendo si sabe más o menos cómo aplicar las fórmulas. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a arrancar con estos ejercicios. Dudas que vayan teniendo, activan el micrófono o bueno, por ahí por el chat también puede ser, pero sería bueno por el micrófono para que haya más interacción y yo les voy dando ideas de cómo resolverlo. ¿Listo? Después de un tiempito, pues les colaboraré, yo creo que resolvemos uno para alcanzarles a explicar la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, háganle, muchachos. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Hola, Yurani, cuéntame. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo van esos ejercicios?
Listo, Yurani. Te iba a preguntar, ¿ya rellenaste la asistencia del día de hoy? Porque si rellenas la asistencia del día de hoy y así no hayas asistido a la clase pasada, se te va a compartir, pues, desde que rellenes la asistencia, se te comparte el acceso a la carpeta. ¿Listo? Entonces, si ya rellenaste la asistencia del día de hoy, no hay problema. Entonces, si te pregunto, ¿ya la rellenaste o todavía no has llenado la asistencia del día de hoy? Listo, perfecto. Entonces no te preocupes, Yurani, porque ahí te comparten acceso a la carpeta, pues con la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, listo. Con gusto, Yurani. Mm, ¿Podría reenviar la asistencia de hoy, por favor? Claro que sí, Pablo. Ya te la envío de nuevo. Este está de aquí. A ver. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál de estos ejercicios quieren que resolvamos aquí entre todos? O bueno, con cuál quieren como que les dé las bases más claras. Digamos, ¿cuál quieren que resolvamos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verlo, vamos a hacerlo por reacciones. Vamos a poner la manito arriba. Bueno, hagámoslo así. Vamos a poner la manito arriba los que quieren que votemos por la primera. Vamos a poner levantar la mano. Ojo que las reacciones son distintas, ¿no? Levanten la mano los que quieren que votemos por la segunda, el pulgar arriba los que votan por la primera, y por último vamos a darle el corazón los que quieren que hagamos la tercera. ¿Listo? Bueno, este corazón quedó como muy raro. Entonces, si vamos a hacer eso, por favor, los voy a ver ahí en los participantes. Veo dos manitos arriba que van por la segunda, veo, listo, entonces va ganando en este momento la segunda. Manito arriba, un corazón, dos, tres corazones, cuatro corazones, cinco corazones. Va ganando corazones, muchachos. Entonces, veo que está ganando esta última. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, chicos. Vi muchas manitos levantadas, estamos por esta y por esta. ¿Listo? Recomendación para la primera, primero hagan el producto de los polinomios y luego multiplican con el exponencial. Entre estas dos, esta de acá tiene que seguir la fórmula de la división, ¿listo? Y ya saben la derivada del seno y esta derivada también la pueden hacer. La que sí me parece más complicada es la del corazón, entonces vamos a ir con esta última, ¿listo? Vamos a resolverla aquí. Entonces, muchachos, bueno, voy a borrar acá las reacciones, vamos a hacer la del corazoncito. Entonces, vamos a resolver esta última. A ver, pongámosle aquí un índice cada una, la primera, la 2 y la 3. Vamos a resolver la 3. Entonces, para resolver esta tercera, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué operación hay entre esos logaritmos? O sea, ¿qué es lo más Multiplicación. externo? Uno siempre que va a abordar derivadas, lo hace desde lo más externo, lo más externo. Entonces, en este caso, lo más externo es este producto de acá. ¿Listo? Es decir, eso es lo que yo veo muy por encima. Es decir, esto puedo considerarlo como una función y1 y esto va a ser como otra función y2, ¿cierto? Y ellas se están multiplicando. Correcto, Paula, es tal cual una multiplicación y cuando se están multiplicando, pues lo que yo hago es seguir la fórmula de la multiplicación. Es decir, recordemos que para la fórmula de la multiplicación yo necesito la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada, el primero normal y el segundo derivado. ¿Listo? ¿Esto en qué se traduce? Tengo que derivar
logaritmo del coseno de X. ¿Listo? Y1, Y2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que derivar, Y1 es logaritmo del coseno de X. Tengo que derivarlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer aquí pasito por pasito, pero obviamente cuando uno está derivando ya, cuando ya tiene más práctica, uno no hace todos estos pasos. ¿Listo? Entonces voy a decir, voy a sacar Y1'. Entonces, para sacar Y1', yo digo Y1, según esto, es igual al logaritmo natural del coseno de X, ¿cierto? Pero ahora yo necesito sacar Y1'. ¿Listo? Entonces tengo que derivar este logaritmo. Pero yo entonces voy y reviso un poquito. Ah, bueno, yo tengo que el logaritmo de una función es igual a la función derivada. La derivada del logaritmo de una función es igual a la función interna derivada sobre la función normal. ¿Listo? Entonces, lo que esté dentro del logaritmo derivado sobre lo que esté dentro del logaritmo normal. Entonces, aquí lo hice con Y1. Pero en este caso, el coseno de X es una función. Coseno de X es una función, ¿cierto, muchachos? Una función trigonométrica. Entonces, yo le voy a llamar a esta, le voy a poner Y3. Entonces, lo que debo hacer para encontrar la derivada de este logaritmo es Y3' sobre Y3 normal. ¿Y cuál es la derivada del coseno de X? La derivada del coseno de X, que es Y3, es menos seno. Sí. Menos seno de X. Sobre la función normal. Pero esa función Y3 es coseno. Sobre coseno de X. Entonces encontré que la derivada Y1' es menos seno sobre coseno. ¿Listo? Entonces vean que tampoco es tan complicado. O sea, sí es un poquito largo. Largo sí puede llegar a ser un poco extenso, pero no es tan complejo. ¿Por qué? Si ya tengo Y1', esto lo puedo reemplazar acá arriba. Y1', que es menos seno sobre coseno, lo puedo reemplazar acá arriba. Es que inclusive lo puedo poner de una manera más simple. ¿Qué es seno sobre coseno, muchachos? Seno sobre coseno en funciones trigonométricas, ¿qué función vendría siendo? Tangente, Hernán, muy bien. Tendría entonces este menos la tangente de X. ¿Listo? Menos tangente de X. Entonces ya sé que cómo llevo la derivada. La llevo de la siguiente forma. Ah, bueno, qué pena, esto es Y', muchachos. Qué pena porque esto ya es después de derivar. La derivada de este producto fue Y1', pero Y1' es menos la tangente de X que multiplica a Y2. Y Y2, miren que no le hago nada. Lo dejo normal. Me queda tangente de X por el logaritmo natural de 4x a la 3 menos 2x. Más, bueno, esto lo voy a poner un poco más abajo. Entonces ya llevo mi derivada de esa forma. Ya puse este Y1, lo arrastro acá. Voy a hacerlo con un colorcito diferente. Arrastro este Y1, lo pongo acá. Y ya puedo seguir escribiendo. Tengo esto, ya puse Y2, que es logaritmo natural de 4x al cuadrado menos 2x, más Y1 normal, que es todo esto. Bueno, es tal cual lo que tengo acá. Aunque me dan ganas, muchachos, de hacer lo siguiente, de organizarlo un poquito diferente. Es decir, yo ya vi que necesito, voy a borrar esto. Yo ya vi que lo que necesito es Y1, Y2, que las halle acá. Y1 y Y2, que las tengo acá. Este va a ser mi resultado. Este es mi resultado
Pero para encontrarlo, pues necesito encontrar qué vendría siendo Y1, Y1', Y2, que la voy a poner por acá, Y2 es igual al logaritmo natural de 4x cubo menos 2x. Y también necesito Y2', ¿cierto? Si yo tengo estos cuatro elementos, Y1', Y2, Y1 normal y Y2', puedo escribir toda la expresión. ¿Listo? Vamos a bajar esto un poquito. Y aquí lo desplazamos un poquitico para arriba. Listo. Entonces, chicos, si ya tengo esto, nuevamente voy a llamar esto de acá la derivada del logaritmo. Tengo que hacerle una derivada del logaritmo. Y recordemos que este logaritmo tiene adentro una función, la cual yo llamaría Y4, ¿cierto? Hay una función Y4 acá adentro. Y recordemos que entonces Y' va a ser lo mismo que acá. La derivada de lo de adentro sobre lo de adentro normal. Y esto vendría siendo, ¿cuál es la derivada de 4x al cubo menos 2x? Sería 12x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Bajo el exponente 4 por 3, 12, x, 3 menos 1, 2, sobre la función normal. 4x a la 3 menos 2x. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Entonces ya tengo y1', que es la tangente, menos tangente, y2, que es logaritmo natural de esto. Tengo y1 normal, que es logaritmo natural de coseno, y y2', que es esta fracción que tengo acá abajo. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Es claro entonces que ya tengo todos los elementos para resolver esta multiplicación que tenía. Finalmente, entonces, si ustedes se dan cuenta y siguen la fórmula de la multiplicación, yo digo que la derivada total, entonces sería y1', pero y1' es menos tangente de x, ¿cierto? Por y2, pero y2 es logaritmo natural de 4x cubo menos 2x más, ¿cierto? Estoy siguiendo tal cual esta fórmula, y1, pero y1 también es un logaritmo natural del coseno de x por y2'. O sea, por 12x, bueno, hagámoslo más bien abajo, por 12x cuadrado menos 2 sobre 4x al cubo menos 2x. Y esto que tenemos aquí, esto que acabamos de hacer, es el resultado. Esto es el resultado del ejercicio que teníamos arriba. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Es claro? ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes? Yo tengo una pregunta. Pregunta, ¿sí? Yo entendí la de Y2, ¿cierto? Pero la de Y1, la Y' del coseno, es así, no la entendí. Listo, perfecto, la retomamos. Listo. Ya sabemos que la derivada del logaritmo, lo que habíamos visto es que cuando un logaritmo tiene una función adentro, ¿cierto? Logaritmo con función adentro es igual a la derivada de lo de adentro, ¿cierto? O sea, ya ni siquiera me importa el logaritmo, digo, la derivada de lo de adentro sobre lo de adentro normal, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que tiene adentro? Adentro tiene un coseno, ¿cierto? La función que está adentro es un coseno de x. Y como ya había visto, entonces tengo que derivar esa función de adentro. La derivada de lo de adentro es este y3', es la derivada de coseno. Y por fórmula, lo vimos ahorita que la derivada del coseno es menos seno. ¿Listo?
Entonces esto es como encadenar fórmulas. Por eso, esto que estamos haciendo aquí ya es regla de la cadena. ¿Listo? Esto es regla de la cadena, que es encadenar fórmulas. Entonces, dije que adentro tengo que derivar lo que está adentro. La derivada de coseno es menos seno y lo pongo sobre lo de adentro normal. Lo de adentro del logaritmo es un coseno sencillo. Y seno sobre coseno es tangente. Y pues el menos queda ahí. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, sí, señor, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, pregunta, chicos. ¿Es claro entonces cómo resolvemos este ejercicio? Vean que resolvimos el tercero. ¿Listo? Siempre uno mira lo que está lo que está más afuera, lo que está más alejado, lo que se puede ver más claro. Lo primero que se ve es la multiplicación. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es que se resuelven multiplicaciones? Así, escribo la fórmula. Y después digo, ahora tengo que derivar lo primero. Cielo, sí, ahí termina el ejercicio. Ya aquí esto no tiene mayor reducción, ¿listo? Es decir, yo no puedo operar una tangente con el logaritmo aquí en el lado izquierdo y tampoco puedo operar este logaritmo de coseno con este polinomio. De pronto, en este polinomio se podría hacer alguna factorización. Mm, Por ejemplo, ¿sabes qué podemos hacer aquí? Esto se le puede sacar un factor común 2 arriba y abajo. Entonces quedaría 6 menos 1 y abajo también se puede sacar un factor común 2. Aquí quedaría 2x al cubo menos 1 y se cancelan esos dos. Pero ya más que eso no se podría. ¿Listo, cielo? Entonces este ejercicio ya termina con este resultado. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto de esta página. Aquí les quedan los ejercicios. Bueno, no. A ver, hagamos. Bueno, sí, llevémoslo. Aquí le quedan los ejercicios y voy a poner le voy a poner a esta título que va a ser solución del ejercicio 3. ¿Listo? Para que lo tengan aquí en una paginita aparte. Y aquí ponemos todo esto que hicimos. Cielo, si queda claro, aquí termina el ejercicio. Y quisiera saber si la duda del coseno, del coseno que me habían hecho, no sé tu nombre, no lo alcancé a ver, pero queda claro entonces porque aquí arriba me queda menos seno sobre coseno y porque me queda tangente. Sí, señor. Listo, listo. Esteban, ¿cierto o no? Sí, profe Esteban. Listo, Esteban, perfecto, listo. Ya ahí me voy familiarizando un poquito. Entonces, voy a llevarme también este ejercicio. Se los voy a dejar también en la página anterior, listo, pero solo el ejercicio. Para que también, bueno, tengan aquí los ejercicios y esos otros también los pueden resolver de manera análoga. Profe, Steven García tiene una duda. Steven, sí, coméntame, ¿qué duda tienes? Steven, ¿tienes alguna duda? Me llegó aquí un mensaje que Steven García tenía una duda. Está un poco arriba la pregunta. Listo. Profe, una pregunta. En 2 elevado a la 2 menos 2, ¿por qué se eliminó la X? Ya revisamos. Listo. Perfecto. Ya se te refieres a la duda que teníamos acá. Muchas gracias, Nicolás, por comentarme lo de la duda que se me había perdido. La duda de Steven, según Nico, veo, gracias. es la de acá. ¿Cierto, Steven? ¿Es esta? ¿De cómo me quedó esto? Sí, profe, correcto. Listo, perfecto. Entonces, mm, recordemos otra vez, nos vamos a lo del logaritmo. El logaritmo, recordemos que es lo que tiene adentro derivado sobre lo que tiene adentro normal. ¿Listo? Entonces esto recurre de poder derivar ese 4x a la 3 menos 2x, ¿cierto? Arriba tiene que ir la derivada de esto. Entonces, por la fórmula de x a la n, pues yo sé que queda 4. Este 4 es constante por la derivada de x a la 3, que sería 3 por x, y esto sería 3 menos 1, que me quedaría el 2, ¿cierto? Menos, aquí hacemos lo mismo, 2 que multiplica a la derivada de x. Y la derivada de x es 1, pero también la podemos ver de la siguiente manera. Esto es como x elevado a la 1, ¿cierto? Yo bajo un 1 y lo multiplico por x, pero x elevado a la 1 menos 1, x a la 0, ¿cierto? O sea, esta es la explicación de por qué la derivada de x es 1.
Es por esto. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces me va a quedar 4 por 3, 12. Bueno, borremos esta parte de acá arriba. 4 por 3, este 3 de acá sería un 12. X a la 2 menos 2 por 1 que es 2 y X a la 0. Recordemos que cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces me queda 2 por 1. Y esto es lo que va en la parte superior. ¿Listo? ¿Queda un poco más claro, Steven, de dónde viene? Sí, profe, claro. Listo, perfecto. Recuerda que las restas, esto siempre nos separa las derivadas, entonces primero derivo esto individualmente y luego derivo esto individualmente. Bueno, entonces chicos, ¿hay alguna otra duda, alguna otra inquietud, muchachos, hasta este punto? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. ¿Listo? Yo creo que esto va a ser ya como para ir cerrando el espacio del día de hoy, muchachos. Esto va a ser lo último que vamos a ver en el espacio del día de hoy, que va a ser la regla de la cadena. De hecho, sinceramente, muchachos, lo que acabamos de hacer ya es regla de la cadena. No sé si se dieron cuenta. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Porque es que esta vaina, si ustedes se fijan, ¿qué hicimos acá? Encadenamos fórmulas. Dijimos, bueno, esto es una multiplicación, pero hay que derivar y1. Y si se dieron cuenta, la derivada de y1 era la derivada de un logaritmo. Entonces esa vaina tenía otra fórmula. Una regla de la cadena es encadenar fórmulas, ¿listo? Así funciona la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir la regla de la cadena? Pues la regla de la cadena simplemente lo que me busca explicar es que tengo que derivar lo de afuera, primero lo de afuera y luego ir derivando poco a poco lo de adentro, lo de adentro, lo de adentro y se multiplican las derivadas internas. ¿Listo? En fórmulas, ¿cómo lo podríamos escribir? Entonces yo digo que la regla de la cadena es tal cual lo que yo había dicho. Por ejemplo, si yo tengo una función y, cualquiera que sea, y esa función y es, por ejemplo, un logaritmo, él tiene su fórmula, pero si dentro del logaritmo hay otra cosa y dentro hay otra cosa, se van multiplicando las derivadas internas, ¿listo? Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿listo? Vamos a hacer un ejemplo para ir viendo qué es lo que pasa. Digamos que yo tengo, a ver, digamos que yo tengo, ¿cuál les pongo? Vamos a hacer una medio poco larga, ¿listo? Para que entendamos qué es la regla de la cadena. La regla de la cadena es simplemente cuando tengo una función, la derivo y si hay una función adentro, multiplico por su derivada interna y multiplico por su derivada interna. Entonces hagamos esta, digamos que la derivada de seno, sí, hagamos una con seno. Mi función es seno de mm, un logaritmo natural de un x cuadrado más 3 sobre 2x. ¿Listo? Entonces, esto es regla de la cadena. Y de hecho, miren que ya lo hicimos. ¿Por qué? Es cuando hay funciones dentro de otras funciones. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, por ejemplo acá, un coseno dentro de un logaritmo o un polinomio dentro de un logaritmo. Esto es regla de la cadena. Pero vamos a ver entonces qué es, o sea, cómo es que se aplica la regla de la cadena constantemente. ¿Listo? Cuando tengo más de dos funciones que están encadenadas. Por ejemplo, en este caso, la regla de la cadena, entonces, simplemente yo para derivar esto, ¿qué es lo más externo? ¿Cuál es la función que está más afuera de todas las que tengo, muchachos? ¿Cuál dirían ustedes que es la función más externa que hay La, acá? la del seno. La El del seno. logaritmo. Casi, el logaritmo es la segunda. Mira que el logaritmo igual está, si tú ves, el logaritmo está dentro de un seno. Entonces, la más externa es seno. Y si yo recuerdo, ¿cuál es la derivada del seno? ¿Recuerdan Coseno. cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. ¿Listo?
Pero entonces vamos a ver una cosa. Yo ahora voy a decir que mi y va a ser el seno, ¿cierto? Pero no lo voy a poner de x, sino de u. ¿Listo? ¿Por qué? Porque u es una función. ¿Listo? U es una función. Y entonces la derivada del seno de u sería y' igual la derivada del seno, que es coseno, dejo coseno de u, pero por la derivada interna, que es la derivada de la función de adentro, por u'. ¿Listo? Entonces lo vamos a empezar a trabajar así. ¿Por qué? Es decir, todas las fórmulas que ya vimos, claro que miren que yo se las hice acá con logaritmo y exponencial, ya están bien. Es decir, esto puede ser una y1, una u, pero eso representa una función. ¿Listo? Pero con seno y coseno no lo hicimos. Por aquí podría ser seno de u igual a coseno de u por la derivada de u. ¿Listo? Que son estas que les acabo de escribir acá. Esto es regla de la cadena. Es decir, yo sí puedo decir que ahora y' para esta función de arriba sería coseno y u es lo que está aquí adentro. Coseno del logaritmo natural de x cuadrado. Bueno, se los voy a escribir un poco más. Es que estoy escribiendo muy rápido. Coseno del logaritmo natural de x al cuadrado más 3 sobre 2x. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, sí, ya hice la derivada del seno. Entonces me libré del seno, pero ahora necesito derivar, necesito u'. Y u era todo lo que estaba dentro del coseno. Entonces ahora necesito derivar. Hagámoslo de la siguiente manera. Voy a correr esto un poquito para abajo. Vamos a decir entonces ahora que u, para poder hacer esto, yo dije que u era igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 3 sobre 2x, ¿cierto? Entonces, ahora tengo que derivar esa vaina. Y si yo veo, ahora hay un logaritmo, ¿cierto? Y yo ya me sé la derivada del logaritmo. Pero adentro tiene una función, o sea, no es el logaritmo típico, el logaritmo de x, que era 1 sobre x, sino es otra función. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, uno las va encadenando y las va multiplicando. ¿Qué hice? Derivé el coseno, por lo que había acá. Luego, entonces ahora digo que mi función u es logaritmo natural, pero digo que u', debo derivar ese logaritmo. Entonces, si recordamos, para derivar este logaritmo, yo necesito la derivada de lo de adentro arriba sobre lo de adentro normal abajo. ¿Listo? Es decir, yo digo que ahora esta era mi u, pero ahora yo debo derivar este logaritmo. Bueno, esta vaina es un poco enredada de por sí, pero me gustaría saber si hasta ahora está claro lo que hemos hecho. Sí, Yo necesito ahí no, saber. Sí, ahí, pregunta. ahí no sería una división Correcto. Entonces ahora yo para tengo poder que, simplificar, ¿cierto? correcto, tengo que hacer la derivada de lo de adentro, pero lo de adentro es una división, tal cual como nos dice John. ¿Listo? Vean que la fórmula que me decía, seno de u es igual a coseno de u, que ya lo cambié, por la derivada de lo de adentro. Pero si tú te fijas, la derivada de lo de adentro es como hacer otro ejercicio. ¿Listo? Es como si me hubieran dicho, bueno, aquí digo que por u', ¿cierto? Pero la derivada de lo de adentro, voy a poner aquí un signo de interrogación porque no la conocemos aún, pero si ustedes se fijan, esto ya es otro ejercicio. Esto es como si me hubieran dado que y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 3 sobre 2x, y ahora tengo que derivar esta vaina, ¿cierto? Tengo que encontrar cuál es y' para ponerlo aquí donde estaba u. Entonces esto ya es como si hubiera otro ejercicio, es decir, esto es encadenar ejercicios, encadenar derivadas. Derivo una, miro si tenía alguna función adentro, si sí, tengo que multiplicar por lo de adentro. Se hace como por partes, se va derivando por secciones y luego se agrupa. Sí, Paula, digamos que uno, ya cuando le coge la práctica, uno no tiene que hacerlo por partes, es decir, no tenemos que separar esto que ya hicimos del coseno de esto. O yo aquí lo estoy separando, digamos, para explicarles, pero normalmente uno ya sabría que lo que sigue acá es la derivada de lo de adentro y luego va a seguir la derivada de lo de adentro. ¿Listo? Ya vamos a ver. Entonces,
Es decir, y', recordemos que la derivada del logaritmo es la derivada de lo de adentro sobre la función normal. Es decir, si yo derivo ese logaritmo, bueno, este ejemplo, la verdad está un poco extenso. Espero no se me van a perder mucho porque es que este ejemplo, digamos, este ya es un ejemplo avanzado un poco. Pero sí, es hacerlo por partes. Entonces, la parte de abajo, vean que esta es la función, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer la derivada de esto arriba. Para solucionar la derivada del logaritmo, recuerden, la derivada de lo de adentro arriba y abajo queda esto normal. Entonces, abajo, recomendación, muchachos, para todos ustedes, siempre que tengan el logaritmo, una derivada de un logaritmo, pongan primero la parte de abajo, que es lo más fácil porque ya lo tienen. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, Sí, John, bien. El resto, muchachos, ¿hay alguien que tenga dudas hasta este punto? Bueno, entonces, si alguien tiene dudas, me lo escribe por el chat o me puede escribir. Ah, listo, Laura, gracias por responder ahí en el chat. O me puede activar el micrófono. Entonces, ¿arriba qué pongo? Arriba pongo la derivada de esta vaina. Pero si ustedes se dan cuenta, esto que tenemos adentro es una división, ¿cierto? Lo que tengo adentro es una división, ¿sí? Y entonces tengo que derivar esa división. ¿Cómo la derivo? Entonces, ¿cómo derivamos una división? Era la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba sería 2x, bueno, más 0, porque esto es una constante, por el de abajo sin derivar. 2x menos, recuerden que la división es con menos. Aquí había, no, aquí no era en el ejercicio anterior que había una multiplicación, era con más. Aquí recuerden que como es esto lo que estoy derivando, es con menos. La derivada del de abajo, o bueno, el de arriba normal, que sería x cuadrado más 3 por el de abajo normal, ¿cierto? Diré el de abajo derivado, qué pena con ustedes. Y en la derivada de 2x, recordemos que es 2, sobre el de abajo al cuadrado. 2 al cuadrado que es 4 y esta que es x cuadrado. Entonces esto me queda algo más o menos así, una división. Y aquí puedo aplicar lo que es muy conocido, que se llama ley de la oreja. ¿Saben que me gustaría escribir esto? De pronto para que veamos que aquí puedo cancelar algo, voy a escribirlo como, recuerden que esto era 2x, pero esto es todo elevado al cuadrado. ¿Estamos claros hasta ahí? Aquí, ¿qué hicimos? La derivada del logaritmo es la función derivada, que es la parte de arriba, lo que está dentro derivado, que es lo de arriba, sobre lo de abajo sin derivar. ¿Listo? Y es tal cual lo que hacemos. Entonces ahora aplico ley de la oreja. Cuando aplico esa ley de la oreja, pues voy a tener que ese y' se me transforma en, vean que aquí hay algo interesante. Si este 2x va a multiplicar arriba, bueno, vamos a escribir. Va a ser 2x por 2x. Voy a hacer la multiplicación de una vez, que sería 4x al cuadrado menos, voy a borrar este paréntesis, menos, hago esta multiplicación, 2x al cuadrado más 2 por 3, 6, y multiplico lo de abajo, que sería por un 2x, sobre medios, que sería x al cuadrado más 3 por 2x elevado al cuadrado. Como se puede ver aquí, es muy notorio que puedo cancelar este 2x con este cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar solo 2x abajo. Y finalmente,
finalmente, voy a seguir escribiendo acá, pero ahorita se los paso a otra página para que tengamos la solución. ¿Listo? Finalmente vamos a tener que y' va a ser igual. Lo de arriba ya me quedó como 4x cuadrado menos 2x cuadrado. Ah, bueno, esto lo puedo operar, ¿no? 4 menos 2 me quedaría 2x cuadrado más 6 sobre, y puedo multiplicar, sería menos 6, correcto, todas las razones. Espérame un momento. Claro, este menos afecta a este más. Muchas gracias, Hernán. Tienes toda la razón. Este no es más 6, sino es menos 6. ¿Por qué? Porque miren, este menos afecta también a este más 3, ¿sí? Entonces me quedaría menos x al cuadrado, menos 6, menos 3, y luego por el 2 me queda esta expresión de acá. ¿Listo? Sobre, multiplico y tendría 2x a la 3 más 6x. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Esto es la derivada. La derivada de este logaritmo es esto. Y entonces, si esto es la derivada, esto se me transforma en u. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Es claro? Sí, Miren qué profe. es eso. Sí, preguntas. Steven. No, profe, porque todo está claro. Listo. Perfecto. Sí, pensé que tenías alguna consulta. ¿Listo? Entonces, claro, yo miren que hice este y', pero este y' en realidad es lo que yo estaba buscando desde hace un rato. ¿Por qué? Este y' es el u' que me falta ahí. ¿Listo? Este y' es equivalente a mi u'. Entonces, vean, es simplemente derivarlo de afuera, derivo el seno, lo convierto en un coseno, luego empiezo a derivarlo de adentro por la derivada de lo de adentro, que es la derivada del logaritmo natural, que sería esta. Si es claro, entonces lo que uno va haciendo es encadenando cosas. ¿Cuál es la derivada de esto? Por la derivada de esto, por la derivada de esto, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esto es regla de la cadena. Si ustedes se pueden dar cuenta, anteriormente ya lo aplicamos. ¿Por qué? Primero hicimos la regla del producto y luego miren que teníamos un logaritmo de un coseno. Entonces, derivábamos primero el logaritmo y luego sabíamos que el logaritmo tenía la derivada del coseno, que es menos seno. Igual en el otro lado, hacíamos la derivada del logaritmo y luego teníamos una derivada que era la del polinomio 4x a la 3. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Ay, güey, madre, yo no había mirado, no había mirado el tiempo, me apasioné mucho y me acabo de dar cuenta que ya son las 12. Chicos, por favor, manito arriba si es claro lo que acabamos de hacer. Todo claro, listo. Entonces, muchachos, así funciona la regla de la cadena. Yo simplemente, pues como su nombre lo indica, encadeno soluciones. ¿Listo? Ya con esto, muchachos, la regla de la cadena es lo último que uno ve en derivación y con eso quedamos listos para empezar, ahora sí, a hablar de la integral en la clase del día martes. ¿Listo? Les agradezco mucho su asistencia. Les voy a organizar aquí el PDF y bueno, yo lo envío ahorita para que se los hagan llegar a sus correos y quedo atento a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan en este momentico.